Hola, pequeños dragones. Hoy toca noticiario de inversión de la semana, pero no para leer 4 titulares y ya está, sino para hacer lo que de verdad importa cuando inviertes en empresas, entender qué noticias cambian algo y cuáles simplemente hacen ruido. Porque esta semana en la cartera ha habido varias señales interesantes. Hemos tenido buenos resultados en Johnson & Johnson, una PepsiCo que empieza a ver que bajar precios y refrescar marcas sí puede ayudar. Un Louis Vuitton que vuelve a recordarnos que el lujo tampoco es inmune al contexto geopolítico, una meta que sigue metiendo presión en eficiencia y costes. Y dos noticias muy del gusto del inversor en rentas: subida de dividendo en Procter & Gamble y nuevo pago mensual en Realty Income. Además, McDonald's sigue moviendo ficha para atraer al consumidor sensible al precio. Así que hoy no vamos a hablar de sensaciones, vamos a hablar de negocio, caja, dividendo, ejecución y contexto. Vamos con ello. Empiezo por Johnson & Johnson porque aquí sí ha habido una noticia claramente positiva. La compañía presentó resultados el 14 de abril y superó previsiones tanto en ventas como en beneficio ajustado. Reuters recoge que los ingresos del primer trimestre subieron casi un 10%, hasta 24.100 millones de dólares por encima de los 23.600 millones esperados por el consenso, mientras que el beneficio ajustado fue de $2,70 por acción, también por encima de lo previsto. Además, Johnson & Johnson elevó ligeramente su previsión de ventas para todo el año hasta 100.800 millones de dólares. ¿Y qué me dice esto como inversor? Que la empresa sigue demostrando algo muy valioso: capacidad para compensar debilidades en unas áreas con fortaleza en otras. En este caso, Reuters explica que el tirón de la Falex y Clemcia ayudó a compensar la fuerte caída de Stellara y que además la compañía mostró confianza en su nuevo tratamiento oral para psoriasis y COVID, del que ya se habían emitido unas 1.500 recetas en pocas semanas. Mi lectura aquí es bastante buena. No significa que desaparezcan todos los riesgos, porque en farma siempre hay presión competitiva, patentes y ejecución comercial. Pero para esta semana, Johnson & Johnson te manda un mensaje bastante claro: el negocio sigue teniendo músculo, y eso para una cartera de largo plazo importa mucho. Vamos con PepsiCo, porque aquí la noticia de la semana es interesante por lo que dice del consumidor actual. Reuters contó el 16 de abril que las bajadas de precio en marcas como Lay's y Doritos, junto con una demanda resistente en refrescos sin azúcar, ayudaron a PepsiCo a batir previsiones. El artículo dice que la compañía recortó precios hasta un 15% en algunas referencias en febrero y que eso impulsó la primera subida de volúmenes en alimentación en Norteamérica en al menos un año. También anunció un refresco de marca en Y.medio con nuevas fórmulas de menor azúcar. Además, PepsiCo mantuvo sus objetivos anuales: espera crecer entre 2% y 4% en ingresos orgánicos y entre 4% y 6% en beneficio por acción core a tipo de cambio constante. Reuters también recoge que los ingresos trimestrales subieron un 8,5% hasta 19.440 millones de dólares frente a 18.940 millones esperados, y que el BP ajustado fue de $1,61 por encima de los 1,55 estimados. Ahora bien, no todo es perfecto. La propia Reuters subraya que la empresa sigue viendo riesgo de mayores costes por el conflicto con Irán y por materias primas como la resina PET, y que el CFO dejó abierta la puerta a futuras subidas de precios si fuera necesario, aunque dijo que sería el último recurso. Pepsi te está enseñando que, en este entorno, ya no basta con subir precios eternamente. Ahora hay que combinar precio, innovación y marca sin castigar demasiado al consumidor. Y cuando una gran empresa consigue mantener día y mejorar volúmenes en ese contexto, la noticia es claramente interesante. Seguimos con Louis Vuitton, donde la noticia de esta semana ha sido más incómoda. Reuters informó el 13 de abril de que la guerra con Irán restó al menos 1 punto porcentual a las ventas trimestrales del grupo, por una menor demanda en el Golfo y también por menos turismo en Europa. Las ventas globales crecieron un 1% ajustadas por divisa, algo por debajo del 1,5% que esperaba el consenso, y la división clave de moda y marroquinería cayó un 2% orgánicamente, encadenando su séptimo trimestre consecutivo de descenso. Reuters añade además que Oriente Medio representa alrededor del 6% de la facturación de Louis Vuitton, pero es una zona especialmente rentable, así que perder ventas ahí también castiga más el margen.
Y, aunque Estados Unidos fue un punto relativamente positivo con crecimiento orgánico del 3%, las acciones acumulaban una caída cercana al 26% en el año según el artículo. Louis Vuitton sigue siendo un gigante extraordinario, pero esta noticia te recuerda que incluso los negocios excelentes sufren cuando el contexto aprieta. El lujo no es una máquina aislada del mundo real. Depende del ánimo del consumidor rico, del turismo, de la geopolítica y del tipo de cambio. Así que, para mí, la noticia no destruye la tesis, pero sí te obliga a seguir siendo exigente con la valoración y con las expectativas de recuperación. Vamos con Meta, porque esta semana ha vuelto a mandar una señal potente. Reuters publicó el 17 de abril que Meta planea una primera ola de despidos para el 20 de mayo, que afectaría a alrededor del 10% de su plantilla global, unas 8.000 personas, con más recortes posibles en la segunda mitad del año. Reuters atribuye el movimiento a la presión por ganar eficiencia mientras Zuckerberg sigue metiendo cantidades enormes de dinero en inteligencia artificial. Meta no quiso comentar ni el calendario ni el alcance de los recortes. Y solo un día antes, Reuters había contado que Meta también subirá los precios de sus gafas Quest en Estados Unidos a partir del 19 de abril por el encarecimiento de los chips de memoria. La Quest 3S de 128 GB pasa de $299,99 a $349,99 y la Quest 3 de 512 GB sube $100 hasta $599,99. Reuters relaciona esa presión de costes con el boom de infraestructuras de IA, que está desviando componentes hacia centros de datos de mayor almacén. Mi lectura aquí tiene dos capas. La primera, Meta está siendo implacable con la eficiencia. La segunda, eso tiene un precio humano, operativo y reputacional. Como accionista, puedes ver disciplina y foco, pero también conviene no romantizarlo cuando una empresa entra en esta dinámica de gastar muchísimo en ella, recortar gente y además subir precios en hardware. El mercado luego le va a exigir resultados muy concretos. No bastará con el relato. Ahora vamos con dos noticias que quizá no hagan mucho ruido fuera del mundo del dividendo, pero que para nosotros sí tienen bastante valor. Procter & Gamble anunció el 14 de abril un aumento de su dividendo trimestral hasta $1,0885 por acción, un 3% más que el anterior. La propia compañía recuerda que lleva 136 años pagando dividendo y 70 años consecutivos aumentándolo. El pago será el 15 de mayo para los accionistas registrados a cierre del 24 de abril. Y Realty Income anunció también el 14 de abril su dividendo mensual número 670 consecutivo de $0,2705 por acción, equivalente a $3,246 analizados. Se pagará el 15 de mayo a los accionistas registrados a 30 de abril. ¿Qué me dicen estas dos noticias? Que, aunque no todas las semanas haya una gran bomba empresarial, una cartera de dividendos también se construye con estos negocios que siguen cumpliendo, pagando y, en algunos casos, subiendo el flujo al accionista. No es excitante, no es viral, pero es exactamente el tipo de comportamiento que da solidez a una estrategia de largo plazo. Y cierro con McDonald's, porque la noticia es sencilla, pero encaja muy bien con el momento económico. Reuters informó el 13 de abril de que McDonald's añadirá en Estados Unidos nuevos refrescos y craft sodas desde este mismo mes. La compañía venía de cerrar sus 5 locales experimentales de Cosmax que usaba para probar el segmento de bebidas, y ahora lleva parte de ese aprendizaje al menú principal. Entre las novedades citadas por Reuters están una Dirty Dr. Pepper y una Mango Pineapple Refresher. La pieza de Reuters conecta además este movimiento con la competencia por atraer a consumidores sensibles al precio. De hecho, recuerda que a principios de abril McDonald's lanzó productos de $3 o menos y un desayuno de $4, mientras el propio CEO ya había apuntado en febrero que la estrategia de valor estaba aumentando las visitas de clientes de rentas bajas. Mi lectura es clara, McDonald's sigue haciendo lo que suelen hacer muy bien las grandes franquicias globales: ajustar oferta, precio y surtido sin perder de vista al consumidor real. No es la noticia más enorme del mundo, pero sí refuerza una idea importante: la compañía no se está quedando quieta en un momento donde el bolsillo del cliente manda muchísimo. Si tuviera que resumir la semana en una sola idea, diría esto: ha sido una semana de contraste entre fortaleza operativa, presión sobre el consumidor y disciplina de accionista. Por un lado, Johnson & Johnson y PepsiCo te enseñan que todavía hay empresas capaces de ejecutar bien, incluso en un entorno incómodo.
Por otro, Louis Vuitton te recuerda que la calidad no inmiza frente al contexto. Y luego tienes a Meta, donde la apuesta por la IA sigue viva, pero cada vez se paga con más exigencia en eficiencia, estructura y costes. Y finalmente están las dos noticias silenciosas que a mí me gustan mucho para una cartera de rentas: Procter & Gamble y Realty Income. Porque invertir no siempre va de buscar el titular más espectacular. Muchas veces va de seguir acumulando negocios que hacen cosas aburridas pero muy útiles para el accionista. Que tengáis grandes inversiones, pequeños dragones. Chao.